muchísimas gracias por su presencia. Creo que para la Universidad Autónoma Metropolitana, para el posgrado en específico de diseño, particularmente los que están en rehabilitación, restauración y conservación del patrimonio, pues es un gusto, es un privilegio para todos nosotros como universidad contar con la presencia de Antonio Molero, del doctor Antonio Molero, que se encuentra aquí con nosotros, que nos va a ofrecer una charla, una pequeña conferencia que se llama Así como vemos, conocer para restaurar, restaurar para conocer. Contamos con la presencia también del doctor Francisco Santos Certuche y del doctor Jorge Mercado Mondragón, que nos harán algunos comentarios sobre el trabajo de Antonio. Básicamente para conocer, Antonio Molero, colega, es doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. También su licenciatura la ha hecho en Historia del Arte y básicamente ha hecho un trabajo, digamos, de historiografía, de interpretación, de recuperación de toda la historia que corresponde a la construcción y los distintos periodos de construcción de la Catedral de Puebla. Y en particular esta charla un poco lo va a dedicar él a este asunto que tiene que ver con cómo la investigación histórica en términos de investigación del arte puede tener una relación, un vínculo estrecho con el problema de la restauración. Digamos, cuál es el carácter que adquiere la restauración a la luz de la investigación histórica. Habrá algunos detalles que él nos platicará justamente como hitos, como acontecimientos que emergieron en su propia investigación, y pues Toño, con sus recurrentes visitas a nuestro país, es un viajero incansable, ha constantemente viajado a Puebla, conoce la arquitectura tanto en sitios arqueológicos, pasea por sitios donde justamente la arquitectura tiene una relevancia por todo el país, y pues anda viajando igual en esa medida en otros lugares del mundo. Digamos que su curiosidad le ha llevado a que su propia investigación como doctor en Historia del Arte apuntale a algunos otros temas que suelen ser relevantes para el diseño en general y para la investigación doctoral en este caso. Entonces la dinámica que vamos a seguir es la presentación de Antonio, su presentación con algunos videos. Él ya nos platicará en torno al tema de la restauración ligada al conocimiento, y luego vamos a escuchar los comentarios de Paco Santos, que tiene un papel importante, emblemático en la línea de restauración aquí en nuestra unidad, y de Jorge Mercado, que también ha hecho investigación y está concluyendo su maestría, aparte de los doctorados, que tiene su doctorado, en restauración, también en el posgrado de diseño. Entonces, sin más, pues le cedemos la palabra a Toño. Muchísimas gracias por tu intervención y pues comenzamos. Adelante. Bueno, lo primero, gracias a mi amigo Jorge por la presentación y las alabanzas que ha tirado, que, bueno, pues tendrán o no tendrán razón, pero ahí están. Y quisiera darles las buenas tardes a todos. Muchas gracias por la asistencia, a los que hay aquí y a los que están en el aire. No sé en dónde, pero parece ser que hay gente en el aire. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer a la propia Universidad Autónoma Metropolitana su invitación para esta conferencia y participar aquí pues, con esta plática. En segundo lugar, quiero hacer una aclaración, y es que como historiador del arte que soy, con una cierta especialización en la arquitectura hispanoamericana de la Edad Moderna, sobre todo la mexicana, creo que me he metido en lo que llamamos en España, creo que aquí también se dicen camisas de 11 varas. Al comprometerme a hablar de restauración y conservación del patrimonio, precisamente aquí, en esta universidad donde se imparten maestrías y doctorados en restauración y conservación del patrimonio, y donde seguramente hay, o si no aquí presentes, seguro que las hay, personas bastante más duchas que yo en estos temas. No obstante, voy a intentar, mediante un ejemplo muy concreto, transmitirles lo que para mí encierra el título de esta charla: Conocer para restaurar, restaurar para conocer. Resulta obvio que mediante la restauración de un objeto artístico se puede llegar a adquirir un profundo conocimiento de la pieza en cuestión. Este conocimiento, a mi modo de pensar, nos llega normalmente por dos líneas.
Una, al acometer los propios trabajos de restauración, los cuales en la mayoría de las ocasiones sacan a la luz aspectos de la pieza que hasta ese momento se desconocían. Y la otra línea sería la derivada de la necesaria recopilación de la mayor información posible sobre la obra en cuestión, tanto de carácter formal como documental, antes de proceder a la intervención. Ambos aspectos nos darían como resultado una sabiduría óptima para llevar a buen término una mejor y más acertada restauración de la pieza o el elemento en cuestión, que repercutirá en una mejor conservación de esta. De hecho, el término conservar se encuentra íntimamente ligado al de restaurar. Según el diccionario de la Academia de la Lengua Española, conservar sería mantener algo o cuidar de su permanencia. Disculpen un segundito porque se saca la boca. Pasaré ahora a exponer el mencionado ejemplo que espero ilustre adecuadamente el título de esta plática. El ejemplo en cuestión se refiere al único plano que se conserva de la Catedral de Puebla y que está custodiado en el Archivo de Indias de Sevilla, en España, realizado por Juan Benítez en el año 1749, tal y como hemos visto en la imagen, y vamos a ver ahora mismo. Juan Benítez me delineó Ángeles y diciembre 5, 1749 años. Debido al tema de mi tesis doctoral, que básicamente fue la historia de la construcción de la Catedral de Puebla, tuve que examinar en múltiples ocasiones este citado plano a lo largo de los casi 10 años que me llevó la elaboración del texto. Mi primer acercamiento a este documento fue a través de las imágenes de él incluidas en los diferentes textos publicados sobre arte hispanoamericano, la mayoría de ellas, bueno, todas ellas en aquel momento en blanco y negro, hasta el catálogo de la exposición que vemos aquí la portada, Los siglos de oro en los virreinatos de América 1550-1700, realizada en Madrid a finales del año 1999 y principios del 2000. El segundo acercamiento, y casi paralelo, fueron las diapositivas y fotocopias que facilitaba por aquel entonces el Archivo de Indias y que, por cierto, aún conservo. Tiempo después, unos años después, el propio Archivo de Indias colgaría en el portal de Archivos Españoles, el portal Pares, la imagen de este plano. En un momento determinado de las investigaciones tuve que volver a revisar este valioso documento, el plano, por lo que en vez de utilizar mis obsoletas diapositivas, fijé mi atención sobre las imágenes publicadas en Internet. En un principio me parecieron unas imágenes de muy buenísima calidad en comparación con las fotocopias y diapositivas que yo tenía. No obstante, ahí se ven las imágenes del archivo. No obstante, al revisar más detenidamente estas nuevas imágenes, me asaltó una cierta desazón, como si algo no cuadrara o no estuviera en su lugar. A simple vista, ambos ejemplares, aquí están los dos, el que yo tenía y el nuevo de la red parecían iguales. Pero aún así, había algo que a mí no me encajaba entre las dos imágenes. Aplicando el antiguo juego de buscar las diferencias entre las dos imágenes, llegué a la conclusión de que ambas eran exactamente iguales. De hecho, coincidían incluso en todas las manchas que tenía el papel en el que está dibujado el plano. Aguzando mucho más mis sentidos y las de bastantes compañeros que me rodeaban en ese momento, pude darme cuenta de que realmente sí había una diferencia entre los dos planos, de ahí que me chirriaban entre ellos. O sea, había algo que a mí me chirriaba y saltó a la vista en un momento dado. Esta falla era una puerta marcada en blanco con el número 38 en la cabecera del templo en el lado de la epístola, el lado derecho según se entra en las iglesias. Esta puerta había sorprendentemente desaparecido en el ejemplo último colgado en la red, lo que añadía aún más interés del que de por sí pudiera tener ya este exclusivo documento.
El ejemplo primero sería el de la derecha, el que colgaron y que reproduce exactamente todas las imágenes que hasta ese momento había de él publicadas. El de la izquierda es el segundo que colgaron años después en el mismo portal del Archivo de Indias, o sea, en la misma página del Archivo de Indias colocaron esa. Este hecho, que puede parecer anodino, obviamente despertó mi interés como investigador e historiador del arte, ya que en la fecha de la confección del plano, el año 1749, esta puerta de salida por la cabecera ya existía y comunicaba la sacristía con un espacio transversal llamado el ochavo, que no aparece incluido en este dibujo de Benítez. Mi deducción inicial, y creo que obvia, fue que existían dos ejemplares diferentes del mismo plano, aunque no dejaba de resultar bastante extraño que ambos se diferenciaran tan solo en esa puerta. Ante esta duda, decidí ponerme en contacto con el Archivo de Indias para comunicarles el descubrimiento de este interesante misterio. En principio, el personal del Archivo de Indias mostró una profunda duda sobre el tema que les planteaba, pero a la vista de las dos imágenes que les mostré, procedentes en ambos casos de ellos mismos, su actitud cambió, accediendo a revisar el plano para tratar de aclarar la disparidad existente entre ellos. El resultado es que al sacar el plano de la bodega y de la funda de plástico que lo protege, se aclaró todo, se aclaró la incógnita al caerse un pedacito de papel trapezoidal de color blanco con el número 38. A todas luces quedó claro que como producto de una no muy acertada última restauración, este pedacito de papel se había desprendido y el restaurador o la restauradora, no sabiendo exactamente dónde colocarlo, optó por ponerlo sobre el espacio en blanco de iguales dimensiones y sin numeración que corresponde al hueco de la puerta que comunica la última capilla del lado de la epístola con la sacristía. Se trata de ese espacio romboidal que está abajo. El fallo fue que ese papelito de arriba se despegó y el restaurador vio el sitio donde lo tenía que colocar. Arriba estaba pintado de rojo. A pesar de todo este descuido, hasta cierto punto pudiera resultar disculpable que este pedacito de papel no fuera situado en su correcta posición, ya que en el lugar donde estuvo en origen aparece un muro corrido, en lo que acabo de comentar, pintado de color rojo, sin ninguna marca de puerta alguna. No obstante, este error se hubiera solucionado con una simple mirada a las publicaciones que sobre el plano existían o simplemente también con una fotografía previa al inicio de la restauración. A pesar de todo este descuido, producto de la intervención, este descuido producto de la intervención ha servido para considerar y confirmar algunas nuevas hipótesis en relación a esta puerta móvil que han otorgado a este único plano de la Catedral Poblana una importancia añadida a la que ya de por sí tenía, ampliando el conocimiento que hasta ahora teníamos sobre esta pieza que se había limitado tradicionalmente a repetir las mismas obviedades a lo largo de toda su historiografía, llegando a lo sumo a transcribir su leyenda sin exprimir en absoluto su contenido. Este hecho fortuito de colocar este pequeñito pedazo de papel en un sitio erróneo fue sin duda un acto al que el restaurador no concedió mayor importancia. Al fin y al cabo, se trataba de un pequeño trozo de papel que además coincidía perfectamente en el lugar en el que finalmente lo colocó. Obviamente, esta intervención fue producto de un desconocimiento y una cierta despreocupación sobre el objeto a restaurar, que se habría solucionado con una documentación previa a los trabajos de restauración. La gran paradoja, no obstante, es que esta descuidada restauración haya resultado positiva para la historia del arte, o al menos para mis investigaciones sobre la Catedral de Puebla. De hecho, el descubrimiento de esta falla en la restauración del plano, respecto a la puerta, ha hecho que prestáramos una mayor atención a todas sus demás partes y pedacitos pequeños del plano, corroborando algunos aspectos que aparecían ya en los documentos, así como descubriendo otros nuevos. Lo primero que queda patente es que el autor del plano, Juan Benítez, olvidó pintar la puerta cuando lo dibujó, ya que ésta existía desde bastante tiempo atrás. La terminación del conjunto del ochavo, al que da acceso la puerta, como he dicho antes,
se realizó sobre las trazas dadas por el maestro mayor Carlos García Durango en el año 1682, construyéndose entre los años 1688 y 1689. Resulta visible que Benítez pintó el basamento perimetral sin ninguna apertura por este lado, lo que corrobora que copió un modelo que no tenía esa puerta de la sacristía al ochavo, y que bien porque él mismo se dio cuenta o por indicación de algún miembro del cabildo, se vio en la obligación de preparar este trocito de papel y pegarlo en el lugar correspondiente, al que por fortuna ha vuelto, como vemos ahí, después de la indicación hecha a la administración del archivo. No obstante, Benítez sí que pintaría la puerta que comunica la sacristía con la actual sala capitular, en el lado sureste marcada con el número 37, así como también dibujó la puerta del sagrario hacia la plaza principal, el Zócalo, en el costado norte, señalada con el número 39 y cuya apertura data del año 1690 de la mano del maestro mayor Diego de la Sierra. El hecho de que el plano fuera pintado inicialmente sin la puerta mencionada del número 38, derrumba la hipótesis de algunos autores acerca de que la catedral poblana también tuvo desde su origen dos puertas en la cabecera a los lados de las capillas de los reyes, al igual que las tienen las catedrales de Sevilla y México. Este error, repetido en numerosas ocasiones, fue corroborado, además, mediante una investigación de campo de todo el perímetro mural de la catedral, comprobando la unidad continua de su basamento, que eso sí, sigue el mismo modelo y medidas del de la catedral mexicana. Otra confirmación interesante ha sido el corroborar que Juan Benítez utilizó como modelo para su planta uno en el que aparecería un claustro delante de la fachada principal. A tenor de lo dicho en la leyenda, explicación, como se ve ahí, explicación del claustro que demuestra lo delimitado de amarillo y fachadas exteriores que incluyen asimismo el mapa original. Es decir, Benítez contemplaba lo que él consideró el plano primitivo mientras copiaba su ejemplar. Este citado mapa original, pienso que es el que dejó el obispo Juan de Palafox y Mendoza antes de su obligada marcha a España. De esta forma se explicaría la no inclusión de la puerta sureste en la cabecera, la reiterada número 38, ya que la traza palafoxiana no dispondría entonces de ninguna apertura en esa zona. Palafox estuvo en la diócesis poblana tan solo 9 años, de 1640 a 1649, en que consagraría la catedral. Digamos que consagraría la catedral, no en unas condiciones óptimas para ello, pero consagró la catedral. Además, resulta evidente la similitud entre el ejemplar dibujado por Juan Benítez y las explicaciones dejadas por el prelado en un informe entregado al Cabildo Catedralicio en su sesión del día 12 de enero de 1649, poco antes de su partida, en las que entregaba su parecer y traza para llevar a cabo la perfecta terminación de la catedral y su claustro delantero. El autor material de este diseño, siguiendo las directrices del obispo, fue el por entonces maestro mayor de la catedral, Agustín Hernández de Solís. Fijándonos detenidamente en la sección amarilla del plano correspondiente al claustro, en lo que se ve en la imagen, observamos que ésta aparece como un añadido, sin unirse al bloque del templo, que tiene perfectamente delimitado su basamento en el frente principal. Esto viene a indicar que esta zona del claustro estaba sin levantarse o que el inicio de su construcción fue posterior al cerramiento perimetral del edificio principal, lo que sugeriría que este atrio no estuvo contemplado en el proyecto original de la catedral del año 1575 de la mano del maestro mayor Francisco Becerra. No obstante, resulta paradójico que Benítez incluyera en su planta el dibujo de las portadas de esta parte del claustro que nunca se llegó a construir, como se ven aquí a la derecha y ahí a la izquierda con los números 7 hacia afuera, y sin embargo no reflejara ninguna de las portadas del templo que ya estaban levantadas en el momento de la confección del plano. Como bien se ve, no marca nada más que lo que es la entrada, pero no hace alusión a ningún tipo de columna o pilastra adosada. Esto no deja de ser una prueba más de que Benítez
copió en gran parte un modelo existente, bien de tiempos del obispo Palafox o bien anterior. De hecho, pienso que el obispo Palafox siguió para su traza, más o menos fielmente, una que ya existía de realización novohispana, firmada por el maestro mayor Antonio Ortiz del Castillo entre los años 1601 y 1614, que además estaba sancionada desde la corona por su arquitecto real Juan Gómez de Mora. En ella se hace referencia a una fuente en el claustro, tal y como aparece en el plano de Benítez, que por cierto también es un añadido dibujado en un pequeño papel romboidal blanco, recortado y pegado, al igual que la puerta mencionada desde el comienzo. El por qué no veo la explicación, pero es así. En esta parte amarilla del claustro también aparece con el número 5 unas, y cito textualmente, piezas que parece designadas capillas. Estos dos espacios, situados en las esquinas delanteras del atrio, corresponderían con los dos sagrarios que el obispo Palafox menciona en su informe, coincidiendo además en sus dimensiones y ubicación sobre esta planta. Estos sagrarios nunca se llegaron a construir totalmente y dieron lugar a una larguísima polémica al llegar a estar levantado, uno de ellos, concretamente el del lado izquierdo, hasta la altura de la cubierta, llegando a cegar, fíjense hasta qué altura estuvo levantado, llegando a cegar la visión de la fachada principal de la catedral, incluso sin tener volteada la bóveda. Esta polémica, aunque yo considero que es importantísima y dio ríos de tinta documental, no creo que proceda desarrollarla mucho más aquí. Sin embargo, sí me gustaría mostrarles una particularidad más observada en el lado derecho. Perdón, un momento. En el lado derecho, lado de la epístola de este claustro. Aquí vemos que marcados con el número 6 y nombrados como en la leyenda como lugares de necesarías, aparecen dos espacios separados para retretes, ambos con acceso desde la galería claustral, uno más pequeño, situado en lo que sería la parte baja de la última vivienda de este lado, el que está en el lado superior, que pensamos podría estar destinado a los hombres al disponer de una entrada menos protegida, y el otro con acceso por una pequeña puerta y protegido por dos muretes que impiden ver el interior y que pensamos que podría ser para uso femenino. Como curiosidad, remarcar que en el plano están dibujados incluso los agujeros individuales de cada retrete, siendo más numerosos los del habitáculo que hipotéticamente hemos asignado para las mujeres, el de abajo. Ahí queda eso, no sé si se puede dar esta interpretación o no, pero yo considero que es plausible. Todas estas elucubraciones sobre este único plano de la Catedral de Puebla, firmado por un absolutamente desconocido hasta la fecha Juan Benítez en el año 1749, dejan claro que este reflejó una buena parte del proyecto que quiso llevar a cabo el obispo Juan de Palafox y Mendoza. Aunque el diseño del obispo contemplaba, además del atrio delantero, o sea, del claustro delantero, rodear el edificio de la catedral al completo con edificaciones adosadas, tal y como se encuentra hoy en día, aunque el claustro obviamente no está levantado, hay un atrio. Las construcciones de los lados sur y de la cabecera estarían destinadas a oficinas y dependencias de uso eclesiástico, y las del lado norte se dedicarían a tiendas y viviendas que alquilaría la iglesia para su beneficio, y que dispondrían de una arquería porticada en su planta baja que las integraría urbanísticamente con el conjunto de la plaza y la ciudad. Con este ejemplo, el plano de Benítez, aun siendo muy concreto y muy específico documentalmente, espero haber aclarado, o tal vez oscurecido, no sé muy bien, los múltiples factores tan absolutamente aleatorios que de manera imprevista pueden devenir en resultados bien positivos o bien negativos en los procesos de restauración de cualquier obra de arte, haciendo que su lectura posterior sea cuando menos diferente a la que había de la pieza en cuestión antes de la intervención, pudiéndose incluso llegar a cambiarse el discurso histórico-artístico que existía hasta entonces en relación a la obra, o creándose uno nuevo absolutamente diferente. La definición que el diccionario de la
Academia de la Lengua Española da para la palabra restaurar es recuperar o recobrar. En este ejemplo propuesto, efectivamente el objetivo de la restauración fue tratar de recuperar el plano tal y como lo había concebido su autor, Juan Benítez, pero esta intervención propició el recobrar un conocimiento extra sobre el motivo del dibujo, la Catedral de Puebla, derivado de la, digamos, una desacertada restauración. De hecho, podríamos incluso hablar de una mala restauración, si tomamos al pie de la letra la segunda acepción que el mismo diccionario propone para la palabra restaurar, que es reparar, renovar o volver a poner algo en el estado o estimación que antes tenía. Por tanto, podríamos hablar de una mala restauración al haberse cumplido el objetivo de mantener la permanencia de la pieza, pero sin embargo no haberla devuelto al mismo estado que tenía. Paradójicamente, en este caso expuesto, el hecho de haber llevado a cabo una, entre comillas, mala restauración, permitió al objeto de la intervención, el plano, la transmisión de una mayor información de la que tenía en su estado original, al menos para el campo que a mí me atañe, el de la historia del arte. En consecuencia, los historiadores podríamos hablar, al menos en este ejemplo, de una positiva mala restauración. Bueno, finalmente, tan solo añadir que una restauración que se precie como honesta ha de ir acompañada en todo su proceso de una puesta en común entre profesionales de todas las disciplinas que pudieran estar implicadas en la intervención. Ahora sí, el problema más común suele ser que en muchas ocasiones la pieza a restaurar o recuperar puede no ser tan importante como para que esto suceda, pero ello no ha de frenarnos para que lo sigamos intentando. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a seguir y dejar un espacio para que el comentario de Jorge Mercado en torno a esto, a este tema tan interesante, como que un conjunto de hechos fortuitos o buscados o inducidos que de pronto se convierten en un acontecimiento relevante, ¿no?, en términos ya de restauración. Bueno, pues agradezco a los organizadores de este importantísimo trabajo, al doctor Jorge Ortiz Lerux, obviamente por haberme invitado a esto. Fue una dinámica un poco violenta porque, como bien señaló el autor, es un texto de más de 1500 cuartillas que es imposible de resumir, de leer, y además tiene varias lecturas, tiene varios caminitos por donde llegarle. Me parece que, sin embargo, para la tarea de la restauración es fundamental el documento que nos presenta el doctor Molero, porque evidentemente en la restauración hay un trabajo muy arduo de investigación previo a cualquier intervención de este tipo, ¿no? Yo creo que sin duda el trabajo de Antonio es fundamental para cualquier intervención que se quiera hacer en este magnífico monumento. Es decir, yo comenzaría por leer el documento de 1500 cuartillas para mover un solo tabique de tan magnífica catedral. Me parece que es un documento delirante, esquizofrénico, porque aborda desde muchas perspectivas el trabajo de esta monumental catedral. Yo dividí mi intervención en dos momentos. El primero, doctor, es una observación general del trabajo que nos presentó, y después trataré de incidir en la parte que tú concluyes, que es la de restauración, ¿no? Bueno, comienzo. Es la Catedral de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción de la ciudad de Puebla, y dice así: es importante señalar que la ciudad de Puebla se fundó el 16 de abril de 1531, siendo la primera ciudad en América construida solo para españoles, dice el documento, siguiendo la idea de una ciudad perfecta en su traza, ¿no? El documento de Toño, además, lo importante es que, a la vez que es una historia de la catedral de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, también uno puede leer entre líneas la historia de la ciudad de Puebla. Y me parece que ese es un plus porque, además de contar la historia de la catedral, uno se percata de que también es una historia sobre la ciudad misma, ¿no? Lo que me parece importante de recalcar en el trabajo de Toño, ¿no? La Catedral de Puebla es una de las más importantes inmuebles del centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad. Tiene el privilegio de ser el primer templo fastuoso que se hizo en América, consagrada en 1649, antecediendo a la mismísima Catedral de la Ciudad de México. Es una esplendorosa edificación de más de 4 siglos de historia que enmarca el centro histórico de la ciudad de Puebla.
Del inicio de su construcción en 1575 a su consagración pasaron casi 74 años, que lo ubican durante el periodo de tres reyes, Felipe II, Felipe III y Felipe IV. En ese sentido, la obra del doctor Antonio Molero, si bien es sobre la Catedral de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, es también, como ya había mencionado, una historia magnífica de la ciudad de Puebla. Una vez que uno lee el documento de Toño, pues conoce muy bien la catedral, pero también conoce muy bien la ciudad de Puebla, ¿no? La obra del doctor Antonio Molero tiene varias virtudes, entre ellas la de haber construido un diálogo íntimo, intimísimo diría yo, con la Catedral de Puebla, que ya entre paréntesis Toño me dijo que este diálogo íntimo duró casi 10 años, ¿no?, de intimidad con la Catedral de Puebla. Es solo a través de esta intimidad con la catedral que él pudo escribir una obra magnífica de casi 2000 páginas, escudriñando centímetro a centímetro todos los rincones, contrafuertes, bóvedas, arcos, coros, sagrarios, etcétera, de esa magnífica catedral. El autor señala: fue indispensable conocerla por dentro y por fuera, a lo largo y a lo ancho. Y como ustedes ven, es un monumento que no es para nada pequeño. Y Toño lo conoce, se desprende la lectura, centímetro a centímetro, piedra por piedra, todo ese magnífico monumento, ¿no? Así es que tuviste un diálogo súper íntimo por más de 10 años con la catedral, ¿no? La obra del doctor Antonio, bueno, ya había dicho esto, es solo a través de esa intimidad con la catedral que él pudo escribir una obra, ya la he mencionado, perdón. El autor señala: fue indispensable conocerla por dentro y por fuera, a lo largo y a lo ancho. Dicha tarea lo llevó a realizar una investigación a profundidad en diferentes archivos, el de la misma catedral, diversos archivos municipales, archivos de la ciudad de Puebla, el Archivo General de la Nación y sobre todo, creo que fue muy importante y que es un plus además, el haber contrastado esto con el Archivo de Indias en España. Me parece que ahí hay una virtud muy importante porque eso le permitió al autor ver qué había sobre la catedral en los archivos locales y qué había en los archivos de Indias, que me parece que eso te llevó a varios descubrimientos que después mencionaré, ¿no? Como se señaló anteriormente, la ciudad de Puebla tuvo la pretensión de ser una ciudad solo para españoles. Sin embargo, la presencia indígena se notaba por doquier. Como lo señala el doctor Molero, la ciudad de Puebla se construyó con mano indígena. Incluso en la misma catedral, pues como se refiere en el trabajo, existen los sillares prehispánicos, que fue todo un tema para mí, porque como sociólogo rural que soy de origen, me pareció que estos sillares daban luz de algo, ¿no? Estos sillares prehispánicos que supusieron una adaptación, síntesis o adopción de la técnica indígena al modelo andaluz. Yo no sé si te interpreté mal, pero me parece que estos sillares se permitieron ver toda una especie de modelo que no estaba en el modelo andaluz que tú refieres en el trabajo, ¿no? Además de indios caciques que tuvieron puestos importantes en la construcción de tal magnífico edificio. La pregunta que me planteó de la reflexión anterior es que si, como se marca en el trabajo, el ciclo de catedrales ya había terminado en España, continuó en la Nueva España, ¿cuáles son entonces, que es una pregunta que yo me planteé en la lectura de tu trabajo, cuáles son entonces los aportes de la Nueva España y de los naturales de estas tierras a este modelo andaluz? Como bien lo marca el doctor Molero, este tema daría para todo un trabajo de tesis que no es el objeto del trabajo de Toño, ¿no? Pero la pregunta sigue en mi mente como sociólogo rural que soy. Hay un planteamiento arquitectónico de diseño estético propio de la Nueva España, donde los indígenas hayan plasmado su impronta, o las catedrales de nuestra América siguen siendo, en lo general y en lo particular, similares a la de Jean, no sé si lo pronuncio bien, Jean se escribe, que fue el modelo seguido en la Nueva España, como señala el doctor Molero. Es decir, solo se importó el modelo de la catedral española, o quizás el arte tequitequi, señalado por el autor, sea un elemento de novedad. En fin, son las preguntas que yo me planteé en la lectura de tu trabajo. El doctor Molero señala que al acabar el ciclo señalado anteriormente y comenzado en la Nueva España, en todo caso aquí no se partió de cero, ¿no? Pero lo que parece ser el aporte, me parece que estoy interpretando tu trabajo, es el claustro cerrado delante de la fachada principal y las 4 torres en la esquina, pero como se ve en el trabajo, como menciona Toño, no es clara la evidencia. En todo caso, la Catedral de Puebla tiene la pretensión de ser de las catedrales más fastuosas del mundo, pero su arquitectura y por el acervo pictórico, escultórico, musical y documental que resguarda, además de tener las torres más altas de la catedral del continente.
Construida a partir de 1575, la obra fue levantada con extrema lentitud, debido, entre otras cosas, a lo ambicioso del proyecto, a la falta de recursos y a la evidencia de una antigua iglesia que no hacía tan urgente la nueva. Perdón, y a la presencia, ¿no? Pero el doctor Molero también señala que además de lo anterior, pudo haber jugado un papel importante el desvío de recursos que practicaban algunos obreros mayores de la catedral. Es decir, desde aquella época ya había desviación de recursos, pero otro que me parece más grave, que comenta Toño, quizás sea la presencia de pestes y epidemias que asolaban la ciudad por aquellas épocas, ¿no? Total que la catedral tardó un buen de tiempo para llevarse a cabo, ¿no? Para principios del siglo XVII apenas si se levantaban un poco los muros laterales y se tenía la cantera para las enormes manchones o columnatas. Ninguna catedral más aventurera que esta, señaló Manuel Toussaint al referirse al tiempo que llevó a construirla. Fue planeada por Francisco de Becerra y Juan de Sigorondo e inicia su construcción en noviembre de 1575. A partir de entonces adelantó con lentitud y varias veces interrumpida. Era tal la lentitud de la construcción que algunos morosos de la época decían: te pagaré cuando concluyan la catedral, o sea, quién sabe cuándo, ¿no? Con sus más de 70 metros de altura, fue la iglesia más alta de las colonias españolas. Lo anterior me lleva a la reflexión planteada por el doctor Molero, en el sentido de que se requerían edificios emblemáticos en el siglo XVI para que se afianzaran simbólicamente el poder de la Nueva España, por un lado, y por el otro, a la recristianización de las nuevas influencias de influencia árabe en España, como una afirmación religiosa y política. La catedral, considerada como uno de los museos más importantes de arte novohispano y posterior por los tesoros que alberga, sus archivos históricos tienen documentos que datan de la fundación de la ciudad y muchos de ellos están sin clasificar, que muchos de ellos pues les tocó a Toño revisarlos, ¿no? Un elemento adicional, pero no por ello menos importante, es que el autor proporciona significativos elementos de análisis inéditos, como son una serie de dibujos que se mencionan en el trabajo, la utilización de elementos de la catedral en otras iglesias de Puebla, o incluso proporciona la fecha exacta de la muerte de un ilustre personaje, al cual solo se tenía un dato aproximado. Creo que son datos que el trabajo de Toño avanza y que son un plus en su reflexión. En 1603 se elaboraron los pilares y alrededor de 1615 se cerraron las capillas hornacinas. Lánguidamente se continuó hasta 1626, momento en que el rey ordenó suspender la concesión de fondos para la obra. Fue hacia 1634 cuando se solicitó a Juan Gómez de Trasmonte, maestro mayor de la catedral, una readecuación del plan original con el fin de concluir la obra. Con su diseño, la catedral adquirió un auténtico giro clasicista al romper con el antiguo esquema de salón y obtener una forma basical escalonada. Creo que me salto, es un poco, si quieren leer el trabajo de Toño, yo lo sugiero, es un trabajo bastante rico, no está impreso, lo cual, si les dan el disco, es mucho más práctico, porque yo decía, si imprime ese Otoño, ha de pesar unos cuantos kilos y ha de ser una Biblia del tamaño monumental, pero tiene un disco muy práctico que se puede leer. Quisiera concluir esta parte con algo que me parece muy importante. Lo que es importante en el estudio del doctor Molero es que su propia reflexión sobre la historia de la catedral nos lleva a leer entre líneas cómo se llevó a cabo y cómo se construyó la reflexión teórica y metodológica en la disciplina de la historia del arte. Es decir, es una delirante historia de la Catedral de Puebla, pero también es un documento de reflexión de cómo se construyen teórica y metodológicamente los objetos de estudio en la disciplina que es la historia del arte. Me parece que es un texto que a la vez que cuentas la historia, es un trabajo muy específico de cómo se hace metodológicamente y teóricamente la reflexión desde la historia del arte. Es decir, es un buen texto que entre líneas plantea cómo se discute y cómo se plantean a nivel teórico y metodológico pues los trabajos de los objetos de estudio desde la disciplina. Bueno, aquí hay algunas preguntas que te planteé, ojalá y las podamos retomar al final. Ahora sigo con lo que me parece que es el trabajo, ¿no? Voy a dar algunas reflexiones de restauración y conservación que me parece son importantes y que se ligan de manera muy estrecha con lo que decía Toño al final de su participación, ¿no? Sin duda, un elemento de importancia en el análisis del quehacer en la restauración
es cómo se define la restauración misma y la conservación de los monumentos históricos. Lo anterior puede proporcionar pistas en la discusión de cuáles son o deberían de ser las tareas específicas del restaurador. En ese sentido, el Instituto Nacional de Antropología e Historia define a la restauración como el conjunto de obras tendientes a la conservación de un monumento histórico o artístico realizadas con base en sus características históricas, constructivas, estéticas, funcionales y normales para devolverle su dignidad original. Esa es una definición que hace el INAH, que me parece importante, ¿no? Es muy general, pero me parece que eso de devolverle la dignidad original es importante, dado que tú dices en tu intervención cómo este error de poner un lugar a otro, pues si bien tuvo un final feliz, no pudo haberle sido, ¿no? En la anterior definición se pone de relieve que uno de los ejes de la restauración es atender al carácter histórico, constructivo, estético y funcional. Esto para devolverle al inmueble, como ya había comentado, su dignidad original. Sin duda, este último concepto es de importancia, dado que la dignidad original tiene que ver en rescatar o atender al carácter original del inmueble, no importando, pensamos, el cambio del uso original, sino atender sobre todo la estructura original, su carácter histórico, artístico y arquitectónico. Por su parte, Leona Vargas, del 2007, menciona que una de las características de la restauración es, cito, un conjunto de operaciones tendientes a conservar un bien del patrimonio cultural arquitectónico y a mantener un sitio histórico, un estado de servicio conforme a sus características funcionales, constructivas y estéticas, con la finalidad clara de garantizar su permanencia y que esas evidencias aumenten y fortalezcan el criterio de dar un valor. Esta autora nos proporciona ideas en relación a las labores o tareas de la restauración. Una de ellas es la de conservar un bien del patrimonio cultural y mantenerlo en estado de servicio atendiendo a 3 ámbitos: características funcionales, constructivas y estéticas. Todo lo anterior para garantizar su permanencia. Como se puede desprender de lo anterior, una de las tareas de la restauración es conservar, en la medida de lo posible, el inmueble en su estado original, atendiendo al carácter histórico, arquitectónico y sobre todo la funcionalidad. Yo no sé si en este amplísimo trabajo que tú haces, lees estas partes de la restauración, ¿no? De esta última autora hay que rescatar lo que menciona al respecto de que, y cito, para lograr esta restauración o rehabilitación, es necesario que exista necesidades e interés por parte de la sociedad de que esos valores no se pierdan, aunado básicamente a la fuerza económica, técnica y sobre todo de conciencia. Esto marcará el momento adecuado para la intervención de la restauración del patrimonio arquitectónico. La restauración, entendida así, como disciplina científica, ha de tomar en cuenta algunos principios para la intervención del bien inmueble, para su conservación y uso social, que se deben guiar hacia el respecto de los valores históricos, culturales y materiales de los elementos que componen en el monumento en su totalidad. De lo anterior se desprende, además del carácter histórico que ya se señaló, los valores culturales de la sociedad, elemento que el restaurador deberá pulsar al momento de llevar a cabo una intervención. Y me parece que en el trabajo de Toño, este valor cultural está bastante marcado. Si bien no es un elemento que él trabaja, me parece que este elemento cultural de la sociedad, desde su tomando como cuestión histórica, está presente en la intervención, ¿no? Otro elemento de importancia es definir las distintas acciones en las que se dividen las diferentes intervenciones. En ese sentido encontramos las siguientes. Los criterios de intervención que se han adoptado en la restauración son acciones de liberación que se sugieren que se hagan como cierta objetividad, pensando en que esta intervención no ponga en riesgo los valores históricos o estéticos del inmueble. Consolidación será la intervención para conservar la solidez de los elementos que se encuentran en deterioro. La integración referente a poner partes faltantes, nuevas o algún elemento. La reintegración consistente en volver a colocar piezas o terminados finales, pintura, aplanados, pisos, cubiertas, etcétera, que se hayan perdido por el deterioro. Termino con esto. En el quehacer de la restauración cabe señalar las siguientes interrogantes. ¿Cuáles son los límites o las fronteras entre la tarea de conservar, restaurar, consolidar, modificar, por un lado, y por el otro, la destrucción
como sinónimo de restauración o conservación. Sin duda, las respuestas a estas interrogantes no son simples, pues en ocasiones las tareas anteriormente planteadas, conservar, restaurar, consolidar o modificar, pasan o implican la destrucción o modificación de estructuras consideradas como patrimonio histórico, como parte de la intervención y a juicio y a consideración del arquitecto o restaurador. Bueno, con esto termino. La verdad es de que agradezco haber leído el trabajo de Toño. Lo leí de manera transversal porque es un documento que no lo lee uno en meses, pero me parece que si en algún lugar se impone la transdisciplina como un trabajo académico, es justamente en la restauración, porque como vimos hay partes que vienen de la historia del arte, de la arquitectura, del diseño, y entonces esto se convierte en un trabajo francamente transdisciplinar. Pues hasta aquí la dejo y espero seguir la plática una vez que el doctor Francisco haya dado su intervención. Gracias. Bueno, buenas tardes. Hay una especie de comedia de engaños en esta sesión y en la preparación de esta sesión, o de verdades a medias. En primer lugar, Jorge Ortiz Lerú, que es nuestro jefe del departamento, me invitó a esta sesión. La primera pregunta que le hice, ¿de qué se trata? Dice, pues es que el doctor Antonio Molero presenta mañana en Puebla su trabajo, su tesis doctoral, y va a presentar una ponencia en esta sesión. ¿Y yo qué tengo que hacer? Dice, bueno, te mando el CD de la tesis, y yo supuse ahí que esto iba a ser algo como en Puebla, digamos que se iba a comentar la tesis. Dije yo, bueno, recibo el CD y me doy cuenta de que no había manera más práctica de ver la tesis, porque es un verdadero sillar colonial, pero de hojas una sobre otra hasta llegar a 1578 hojas. Entonces me di cuenta que estaba yo frente a un trabajo poco común en nuestro medio, me estoy hablando de la Metro, y que yo no conocía al autor, y lo primero que se me ocurrió es la famosa frase bíblica, los conoceréis por sus obras. Lo conoceré por su obra. Entonces empecé a leer sin saber quién era Antonio Molero, sin haber indagado en internet nada de su vida, de su historia, absolutamente nada más que lo que les acabo de contar. Con gran sorpresa empecé a conocer el trabajo, y conforme fui leyéndolo me di cuenta que la extensión hacía que yo tuviese una estrategia de lectura. La primera cosa que me propuse fue hacer una revisión de ojeada, o sea, me fui de la primera página a la última, ¿no? De un índice que de repente, para mis exquisiteces como profesor, me crispó tantito no encontrar las páginas en el índice, pero bueno, dije, bueno, ok, vamos, adelante. Y empecé a leer aquel documento y me di cuenta que estaba yo frente a un personaje que era definitivamente un historiador. No estaba yo muy seguro qué apellido ponerle, historiador. Hemos oído aquí, y él mismo se asume como historiador del arte, y yo lo asumí como historiador y arquitecto. O sea, estaba realmente el trabajo, como está escrito, y todo lo que presenta, está, digamos, manejado con esta dualidad en la que yo me vi cuando como arquitecto solicité entrar al doctorado al Colegio de México, y me dijeron,
que lo primero que tenía que hacer era desnudarme de mis hábitos de arquitecto para poder entender que la historia se hace con fuentes. Esta primera lección de mi director de tesis, después la confirmó don Silvio Zavala cuando me hice además de la idea de que yo iba a trabajar el periodo colonial. Quizá el más difícil por las fuentes, por la forma como están escritos los documentos. Entonces, ser un historiador de fuentes era un verdadero viacrucis en el que yo me había metido. Yo también invertí como unos 10 años en la tesis. Él invirtió un año, prácticamente el mismo tiempo que Palafox estuvo en Puebla. Exactamente. 9 o 10 años. Y entonces empecé a encontrar que había muchos puntos comunes entre este personaje que yo no lo alcanzaba a prefigurar más que por el oficio, y hoy lo conocí en persona, ¿no? Hoy. Yo venía con unas 2 o 3 reflexiones que hacerles cuando me percaté del interesante título de restaurar, conocer para restaurar y viceversa. Y luego todavía otra vez recibí otro impacto sorpresivo cuando me dijo, voy a tratar del plano de Benítez. Y nos contó este pequeño, digamos, anécdota policíaca, ¿no?, de un investigador que encuentra en un documento misterioso una cosa ahí extraña. Y en buen romance, lo que ustedes presenciaron y yo también hace un momento con la ponencia, es más el trabajo de un investigador que el de un restaurador. Es una lección para los restauradores, desde luego. Pero, entonces, aquí viene mi primera reflexión. Yo pensé que por el contexto que tenemos nosotros, es decir, en relación con el trabajo del doctor Molero, hay un elemento común que nos une, una sola palabra diría yo, es la investigación. ¿Cómo entendemos la investigación cada uno de nosotros? Fue la primera, digamos, frase inquietante que yo me presenté cuando metí el disco en la computadora y en el ordenador para entendernos, ¿no? Y entonces me di cuenta que el trabajo era muy extenso, y en esta primera ojeada me di cuenta también que era necesario ver la estructura que tenía el trabajo. Y ahí me pregunté, dije, esta es una de las primeras cosas que me gustaría encontrar y comentar. ¿Cómo entendemos una tesis doctoral? ¿Cómo lo entiende el autor de esta tesis que tengo enfrente y cómo lo entiendo yo o cómo lo entendemos en esta universidad o en otras? De momento se puso una especie de tete a tete entre cómo lo entienden en la Complutense y cómo nosotros, hablando de un mismo tema, que es digamos, un tema de historia, un trabajo histórico, sobre las mismas reglas, o sea, sobre fuentes. Si no se tienen fuentes, no, digamos, no funciona un trabajo. O sea, yo puedo especular, puedo reflexionar según la saliva que tenga o que me alcance para decir lo que sea, pero si no tengo las fuentes, no. Lo que aquí hemos presenciado es un documento, o sea, fuentes. Un documento que se hace 100 años después de que Palafox consagró la catedral, por cierto. Entonces, cuando yo hice la revisión de la estructura general de la tesis, me di cuenta que hay una segunda parte en la tesis que se llama análisis arquitectónico, más o menos eso. Y dije, no, pues es un arquitecto, este pelado es un arquitecto seguro, porque, bueno, en esa revisión también me percaté que era una tesis muy contemporánea, que está utilizando una serie de recursos y técnicas que hace 10 años o 20 años no utilizábamos.
Había una reconstrucción, hay una planimetría, hay una reconstrucción de los planos, uno puede darse cuenta del trabajo de Fuentes, pero hay un trabajo adicional en esta tesis, que ya se me antojaba al estarla leyendo tenerla como libro. Esto tiene que ser un libro de inmediato, lo antes posible, ojalá ya esté en la imprenta, pensé. Este libro, bueno, esta tesis, tiene, como ustedes vieron, digamos, animaciones, una serie de recursos que ahora son de uso corriente. Yo todavía me tocó ir al Archivo de Indias cuando, antes de la famosa política de digitalización que se hizo para los años 90 con motivo de los 500 años del descubrimiento. Ahí empezó este proyecto, este gran proyecto, y todavía me tocó ver cómo viajaban los documentos entre Madrid y Sevilla, empaquetados porque estaban digitalizando y no lo dejaban a uno ver ciertos documentos porque ya estaban en tránsito. Fue toda una época, o sea, yo soy bastante más añejo en términos de archivos que mi colega. Por lo tanto, me entusiasmó más la tesis porque es una tesis nueva, es una tesis que es apetecible porque utiliza recursos interpretativos que hace tiempo no utilizábamos. Él habló de las fotocopias, yo también viví la época de las fotocopias, después vivimos la época de poder obtener un plano directo del archivo digitalizado y bueno, como los que mostró. Vivimos otra época para hacer investigación. Este trabajo tiene todos esos elementos que lo hacen un trabajo bastante amable, bastante amigable, digerible, entusiasmable. Tiene una lectura muy amena, muy sencilla, y les diré lo que hice, que es lo que hago con mis alumnos también. Lo leí de la página inicial a la final y luego de la final para atrás. O sea, me regresé en el CD de atrás para adelante y me detuve en todo lo que eran las fuentes. El trabajo es de una meticulosidad de las fuentes históricas de archivo, las fuentes primarias que llamamos, y de una meticulosidad de las fuentes secundarias, hablando de la bibliografía y demás. Tiene una estructura que es justo la que debe hacerse. La bibliografía está dividida en la bibliografía que digamos que contextualiza el problema, la bibliografía directamente relacionada con el problema, la bibliografía directamente relacionada con el arte, y etcétera, ¿no? O sea, tengo en la cabeza, después de un maratón de 3 días o 4 de leer este tabique, este sillar colonial, toda la tesis la tengo en la cabeza, por una razón, porque comparto las fuentes, porque las conozco esas mismas fuentes, porque conozco el periodo, conozco los mismos arquitectos que él, digamos, estudió, tiene una cronología precisa de la presencia de todos estos alarifes, arquitectos y demás, desde Becerra, Gutiérrez hasta, bueno, hasta él. Y entonces pensé que el comentario que nos hace, digamos, un común denominador es la investigación. Es una enorme lección el trabajo de Antonio Molero para hacer una investigación pulcra, dedicada, no una investigación de fin de semana, de sábado y domingo, de hacer la tarea, no, es una vocación. Y este es algo que yo quería recalcar por deformación didáctica, por sé que estoy hablando frente a mis alumnos y frente a un desconocido que ahora ya es prácticamente un colega que conozco hace mucho tiempo, simplemente porque hemos visitado los mismos lugares, los mismos archivos, etcétera, ¿no? Prácticamente. Hay una última cosa que quisiera comentar. Ojalá que podamos tener
en su oportunidad de libro, y ojalá que lo puedan apreciar todos, lo que ahorita somos unos cuantos privilegiados en este salón, los que ya leímos este texto, porque es de veras de una claridad extraordinaria. Y te seduce el texto, te invita a seguir leyendo, a verlo. Hay notas excesivamente largas, para mí no lo fueron porque conozco los personajes. Le comentaba al principio a Antonio que una de las cosas que me facilitó la lectura es que yo tengo la misma familiaridad, digamos, con los autores que él consulta en su bibliografía, o sea, la historiografía mexicana de los autores que cita de la historia del arte y de la arquitectura que están aquí, son gente que yo he estudiado y me fue muy fácil entender a personajes como Efraín Castro Morales, que es verdaderamente un monumento poblano, o a entender a Toussaint, entender a Justino Fernández, entender a Marta Fernández y a Heinrich Berlin y muchos otros, digamos, autores que han estudiado estas cosas. El mérito de Antonio Molero, desde mi punto de vista, es haberse atrevido, el gran mérito y mi gran admiración por su trabajo, es haberse atrevido a hacer lo que solo Toussaint hizo con la Catedral de México, cargar la piedra completa y producir un libro clásico, como es el clásico de la Catedral de México de Toussaint, con otra estructura, con otra manera de ver las cosas, pero un libro verdaderamente que vale de principio a fin, desde la primera página a la última, como creo que vale el trabajo de Molero de la primera página a la última. Hizo un poco lo mismo que Toussaint, cosa que no se hizo, le decía yo hace un rato, cuando ya nos empezamos a conocer, que no se hizo en la Catedral de Morelia. La Catedral de Morelia es un libro hecho por el Colegio de Michoacán, que una profesora Sigut la coordinó, y de hecho es un trabajo colectivo de 3 o 4 personas, investigadores, y una recopilación de fuentes. Es decir, es un trabajo colectivo. Las fuentes tienen la misma estructura que la Catedral de Puebla, en Morelia. Es exactamente lo mismo. Son instituciones que han conservado sus fuentes y que son un verdadero mar de petróleo para los investigadores. O sea, ahí hay una riqueza impresionante de trabajo para un trabajo de un investigador que se hace adicto de las fuentes. El trabajo de Molero tuvo esa virtud, esa sensibilidad y una más, diría yo. Se atrevió a meterse dentro de lo, comillas, con todo respeto, comunidad mafia poblana. Es decir, es su catedral. O sea, yo no sé cómo logró él, entendiendo la idiosincrasia de nuestros vecinos poblanos, y si hay alguno presente me entenderán, es su tema. Y que haya venido una persona, como dice él, desde la otra orilla, ¿no? Igual lo hicieron algunos, pero el mérito de él es que vio de conjunto la catedral y toda la historiografía mexicana de poblanos y no poblanos son aspectos parciales de este monumento impresionante que es la Catedral de Puebla. Igual está sucediendo con la Catedral de México, igual ha sucedido con la de Morelia, que son los 3 que quisiera citar. Hay desde luego otras catedrales en México y no se diga. Hagan de cuenta que Molero hizo en Puebla lo que yo hubiera hecho con la Catedral de Sevilla y no sé si hubiera salido vivo, porque aquella es una verdadera cosa nostra. No sé si hubiera salido vivo de ahí. Yo no me atreví a hacerlo porque además es verdaderamente entregado a la vida para hacer un trabajo de esos. Así es que realmente disfruté mucho su lectura, la recomiendo ampliamente. Recomiendo ampliamente el valor didáctico que tiene la tesis
Y pasaría a hacer un brevísimo comentario para las colegas, amigos, estudiantes de restauración. Hay un asunto que este trabajo muestra. Este es un asunto de historiador. Esta es una tesis fundamentalmente histórica, ampliamente histórica. Tiene muchísima información para quien quiera leerlo desde el punto de vista de la profesión del restaurador y de la conservación de monumentos. Tiene muchísima información, ¿no? Hay piedras con grabados que él ha fotografiado, bueno, una enorme cantidad de descripciones de procedimientos constructivos, de costos, los procedimientos de financiamiento del edificio. Bueno, es un monumento, el trabajo de Antonio Molero, tan respetuoso del gran monumento que es la Catedral de Puebla. Entonces creo que sí habría que hacer una lectura desde la restauración, pero lo que un restaurador suele requerir para su trabajo es bastante menos que el trabajo de un historiador. Es una historia pertinente para el asunto de la conservación o la restauración. Este es un asunto de historia desbordado, me refiero al trabajo de Antonio, desbordado para quienes somos fanáticos de la historia, un verdadero manjar. Muchas gracias, enhorabuena Antonio, mucho gusto haberte conocido.